A ver, buenos días. Le pedí a Rubén Sánchez que pudiéramos charlar, dado que hoy es nota destacada en muchos medios, la posición que tuvimos nosotros en relación a la sospecha de un acuerdo a nivel del gobierno de la República para que en las ternas que presentará en semanas siguientes el presidente, el titular del Ejecutivo, venga un perfil inminentemente partidario en cada una de ellas. Yo ratifico que, además de haber sido un dicho expresado en el Pleno del Senado por parte de un legislador panista sobre denunciar esa circunstancia, cuando las fechas se aproximan, ha habido diversas notas, menciones en medios de información al respecto. Hemos recibido cartas de magistrados, de jueces, de gente que opina sobre este tema. El martes vendrán, según tenemos conocimiento, a denunciar ese hecho, ¿sí? Asociaciones de abogados, y se ha vuelto un clamor que esto se impida. Hoy en la reunión que tuvo el Senado de la República, su mesa directiva y algunos otros senadores, en el que estuve, entre ellos yo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presidenta, vicepresidentes comisionados, entre ellos el secretario ejecutivo Álvarez y Casa. Este tema surgió porque hablaron de la independencia del Poder Judicial como un requisito indispensable para poder garantizar el cumplimiento de las leyes, y en este caso de las leyes relacionadas con derechos humanos. Ellos hablaron de eso, ¿sí? Y entonces varios senadores se expresaron en ese sentido. Por eso surgió el tema, para que quede claro, ¿no? Y el senador Gil, pues, tuvo la tingencia de establecer que ese hecho no tenía fundamento. Yo celebro que lo diga el presidente del Senado. Yo celebro que él hable con esa claridad, porque él, pues, es presidente del Senado y desarrolla una labor institucional que yo respeto y reconozco, pero también es un prominente miembro de su partido. Y entonces, cuando lo dice alguien tan importante como Roberto Gil, pues yo lo celebro. Pero tenemos que disipar muchas dudas, muchos temores, la preocupación que está instalada en la vida institucional del Poder Judicial de la Federación. Está instalada en la opinión que tienen organizaciones vinculadas con el tema de la justicia y que se han pronunciado y que se han dirigido a nosotros por escrito, ¿sí? Así es que los tiempos llegarán y nosotros seremos los primeros en celebrar que si llegan las ternas sin ese perfil, nosotros habremos dicho que se contribuyó en este momento para impedirlo. Pero de que lo hay, ¿sí? De que el cabildeo existe el cabildeo. Y que, entonces, de que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, pero yo celebro esos pronunciamientos
Porque finalmente lo que se hace, se constituye un escenario político a través de las opiniones, de los hechos que se desarrollan. Y hoy fue muy importante que la Comisión Interamericana tuviera una opinión que es necesario más presupuesto para los jueces, para el desempeño del cumplimiento de sus labores y una posición de independencia del Poder Judicial. Eso es muy importante y todos los senadores se expresaron en ese tenor. Fue una muy buena reunión la que llevamos a cabo. Fue un saludo, casi, porque no se habló de ningún tema o que nos hayan dado ellos, eso para que nadie especule sobre eso. No se habló de ningún dato de los que ellos han tomado en su visita, intensa visita, que han desarrollado en estos últimos 5 días. Y nos establecieron cuáles son la ruta más o menos con la que van a continuar. Pronto habrá una opinión país, como le llaman ellos, sobre el tema de derechos humanos, que eso creo que va a ser muy importante conocerlo. Entonces yo quería, vi necesario salir ante la opinión pública por ese asunto, por lo que se dijo a partir de las notas publicadas el día de hoy. Eso es lo que quería comentarles esta mañana. Jaime, senador, dos cosas. Tanto en redes sociales como aquí, algunos de los que estuvieron presentes, tanto de tu partido como de Acción Nacional, señalaron que el tema de los ministros de la Corte salió a colación en clara alusión a los planteamientos de ellos, de la Comisión Interamericana, con una suerte de crisis en el sistema judicial mexicano. Yo quiero que me precises sobre el particular. Y dos, sobre el mismo tema, ya lo dijo ahorita el presidente de Puntos Constitucionales, el senador Burgos, de que el PRI, así lo entendí yo, no va a partidizar este tipo de nombramientos, o así lo ha subrayado, no sé si en su partido, o incluso envió a la presidencia de Puntos Constitucionales, y que estuvo también presente en esta reunión. ¿Nos puedes aclarar eso? Sí, mira, a ver, en honor a la verdad, quienes dijeron, quienes se refirieron a un tema de profundas transformaciones del Poder Judicial, urgentes reformas al Poder Judicial, ¿verdad?, crisis de derechos humanos en México, fueron los senadores. O sea, los integrantes de la Comisión Interamericana son muy cuidadosos de no venir a comprometer su opinión sobre estos asuntos sin que antes haya una resolución de su parte. Claro, por eso adelantaron que la ruta es al Senado. Lo que sí nos expresaron es un compromiso para poder legislar lo más pronto posible en un conjunto de temas que ya están en el Senado. Sí. Después, que tengamos una posición diríamos, de mayor compromiso con los temas de derechos humanos, pero de ninguna forma refirieron ellos que en México han encontrado un asunto de crisis. Eso tendrá que ser motivo del dictamen de la resolución. Parece que va a ser finales del año. Al finales del año. No mentiría yo si dijera, iba a decir febrero, pero no lo dijeron, ¿verdad? Diciembre, si no me equivoco. Sí, donde va a haber una resolución, es resolución país, ¿no? Van a tener un documento país. ¿Cómo se llama? La posición. Informe país sobre el tema de derechos humanos. ¿Sí? Ese va a ser un punto muy importante que va a recoger, creo, toda lo que a ellos llega y toda la visión, información que tomaron en la visita de estos 5 días. ¿Sí? No fue de otra forma. Y nada más para complementar, senador, ¿qué te parece que el Estado mexicano haya ya erogado $2 millones para todo este asunto de Ayotzinapa y Caso? ¿Tan poquito? Entonces, Digo, pues hay que no es poco dinero, pero
pero para un asunto tan importante relacionado con investigación, me preocupa el tema de reparación del daño, por ejemplo. Solo al GIDH. Solo para investigar. Para los que están de visita, seguramente fue necesario gastar. Seguramente se gastó lo necesario. ¿Sí? Pregúntame, por favor. Yo le quiero preguntar, senador, ¿hay manera de que el Senado se blinde ante la posible tentación que tenga el presidente de la República de enviar una terna con un alto contenido político partidista? Sí, lo estamos haciendo. O sea, nosotros en el grupo parlamentario deliberadamente sacamos este tema para evitar que ocurra. Estamos intentando blindar al Senado de este asunto. Ustedes saben que cuando las ternas llegan, normalmente ya llegan con un preferido, ¿eh? Solamente cuando en las primeras ternas que recibimos, bueno, las únicas, ¿sí? Recuerdan que rechazamos A Baráibar. Medina Mora, A Baráibar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces actuamos con mucha responsabilidad todos. Hasta el propio Partido Revolución Institucional fue sensible y pudimos hacer ver que el Senado cumple con una función constitucional. Yo quisiera pedirle al grupo parlamentario del PRI, el partido en el poder, mayor responsabilidad en su ejercicio constitucional de ser integrantes de un órgano de control, la labor de control que desarrolla el legislativo sobre el ejecutivo. Si así fuera, podríamos haber actuado con mucho mayor lealtad a los intereses del pueblo de México. Sigue. Senador, Oye, ¿usted compartiría la idea de que este proceso de auscultación de las ternas sea abierto, se ventile públicamente, como sucedió cuando se eligieron a los comisionados del hoy Instituto Federal de Acceso y Transparencia? A ver, ¿cuál es? Bueno, el procedimiento, el que se va a aplicar es el que la ley prevé, y la verdad no provee el método como se integran las ternas, sino solamente a cargo de quién corre proponerlas, que es del titular del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sin duda que lo hacen consultando a la propia Corte. La Corte es consultada y sin duda el gobierno federal tiene mecanismos de auscultación. El asunto es cuando se ve evidentemente un destino a favor de alguien, pues como ocurrió con el caso de Eduardo Medina Mora, ¿verdad? Cuando ya hay una decisión tomada, cuando siguen ocurriendo hechos políticos con el mismo estilo, con la misma regla, es inapropiado que con la crisis de credibilidad que tenemos, hablo crisis de credibilidad al ejercicio del poder y a la clase política, para no eximirnos los del poder legislativo, ¿sí? Se pudiera nuevamente cometer el mismo error de insensibilidad, como que no entendemos que no entendemos, ¿verdad? No se dan cuenta que no se dan cuenta. Entonces este es un buen momento para que el presidente de la República asuma una posición real de jefe de Estado, para que cuide a la Suprema Corte y para que garantice la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. oiga, senador, y en ese sentido,
Actualmente, ¿usted cómo ve la actuación de la Suprema Corte? Estamos hablando que los últimos dos ministros que llegaron, pues fue el caso de Medina Mora y que era el director del SAT, que no recuerdo ahorita. Alfredo Ortiz. Gutiérrez. Y Pérez Dayán. pues estos dos espacios que quedan, pues, ¿qué riesgo habría de que no se hiciera de esta manera? O sea, actualmente goza de autonomía, ¿usted lo ve así? Y si no, ¿qué riesgo también de que lleguen dos? Mira, si hablamos de la Suprema Corte, primero te quiero decir que está integrada por mujeres y hombres de un alto perfil. No puedo referirme que alguno de ellos no tenga la capacidad y el profesionalismo para poder desempeñar la función de ministro. Creo que todos tienen ese alto nivel para estar en ese lugar. Lo que falla es el procedimiento de designación. Hay que construir una nueva arquitectura constitucional para estos asuntos. La partidización en las cámaras de la integración de los órganos ha afectado la autonomía y la independencia. La Corte puede resolver de 1000 asuntos, 999 en estricta aplicación de la ley. Pero si un solo asunto lo resuelve por recomendación, por opinión o por presión, ¿Como de la consulta energética? como es en CENES, con ese solo hecho se pone en duda su prestigio, su independencia y su autonomía. Esa es la independencia y esa es la autonomía. El tema de los integrantes hablo de los órganos jurisdiccionales, de los tribunales electorales, ¿sí? Comúnmente no se quedan vinculados con partidos, se quedan vinculados con personas. Y ahí hay profesionales en la política que se ocupan de esos asuntos, de esos temas, de ser parte de la definición de esos temas para que se queden vinculados con ellos. Eso es real también. ¿Y qué es lo que falla? Fallan los mecanismos de integración, no hay otros también. Hoy acaba, yo soy muy, trato de ver las ideas que plantearon 3 ideas importantes para mí en esta reunión. Y creo que vamos a trabajar en ello. Una ley que garantice la participación de la ciudadanía en la construcción de leyes. Que no sea un asunto de generosidad, de disposición. Hace falta una ley que por ley sea obligada la participación de la ciudadanía en la construcción de leyes y en la toma de decisiones. La construcción. ¿Sí? Por ley. No que digamos como quiero decirles con mucho orgullo que en el Senado se está trabajando en eso, ya en un comportamiento así. La Ley General de Transparencia, la propia reforma constitucional en transparencia, lo hicimos, se construyó acá, no recibimos iniciativa y se abrió la participación de expertos, de organizaciones sociales vinculadas a estos temas, ¿sí? Se abrió y el producto es un excelente producto, es un antes y después. Entonces, una ley que garantice la participación de la sociedad en la construcción de leyes y de decisiones importantes hace falta en México. Y yo tomé esa idea que nos plantearon allá y la voy a hacer. La vamos a construir, me encantó. ¿Sí? Que es la forma de cómo puedes empezar a resolver los mecanismos de integración de los órganos para que las autonomías tan abundantes que hay en México
sean autonomías que no se vean afectadas por sus integrantes. Porque no solamente es la función y las facultades del órgano autónomo, es la verdadera autonomía e independencia de sus integrantes. Senador, en ese sentido, en el caso de la Suprema Corte, ¿no se requeriría legislar? Por ahí vi que Bartlett presentó una iniciativa en el sentido de que ya no fuera el presidente que decidiera, sino que fuera un proceso de auscultación y que realmente pudiera nombrarse a juristas, a magistrados con una gran trayectoria y no que fueran los cuates del presidente. Eso por un lado. Yo quisiera también preguntarles sobre la reunión que tuvieron ahorita con los comisionados de la CICH. Ellos hablaron de que ya urge esa ley de desaparición forzada, que incluso hay un plazo legal para que ya está por concluir. Así es. ¿Nos pueden hablar algo sobre eso también? Sí, efectivamente hay una iniciativa presentada por el senador Bartlett, en ese sentido que es interesante verla, analizarla. Creo que hay una voluntad negada absolutamente desde el partido en el poder para poder hacerla avanzar, pero están fluyendo ya las cosas. Me quedo sí con esa idea. Yo estaría a favor de esa iniciativa que presentó el senador Bartlett, pero me voy por la ley que garantice la participación de la ciudadanía en la construcción de leyes y de toma de decisiones. ¿Me explico? Sí. Vamos a avanzar, pero existe y estoy de acuerdo. En el tema de la ley de desaparición es de plazo constitucional, ya está muy avanzado, ya estamos a nivel de, cuando se construye una ley en el Senado, la comisión encargada comienza mediante deliberaciones, debates y acuerdos a construir. Cuando llega el momento en que ya se atoró, pasa al nivel de coordinadores, ¿sí? Y los coordinadores desatoran esos acuerdos, sin duda en todo momento, con la opinión del gobierno federal, porque la opinión de la bancada del PRI es la opinión del gobierno federal. Entonces ya estamos en ese nivel de estar viendo los corchetes que hay en ese tema para asuntos de derechos humanos, ¿sí? De vigilar el tema de los derechos humanos en relación a esta. Entonces se va a cumplir, y claro que también se habló de ello, de la desaparición forzada, de que no se pongan requisitos de tiempo para considerarse a una persona desaparecida. Nos hicieron diversas precisiones a diversos temas. Se fijaron específicamente por parte de la comisionada Ortiz cinco preocupaciones del, ¿cómo se llama el señor? González. Parece que es vicepresidente. Que es el presidente para México, ¿no? Exactamente. Sí, no me lo sé. El que ha venido Sí. varias veces, ¿sí? Igual nos hizo 2 precisiones, pero tiene que ver con un asunto. A ver, en México hay una construcción permanente de la ley. El cambio importante en derechos humanos en México se dio en el 2011, con la reforma al primero constitucional. A partir de eso se desató la construcción de un sistema jurídico que puede, sin decir que es nuevo, porque la tendencia de nuestro sistema jurídico es romano-francesa, y es la abundancia de leyes. Aquí en México hay mucha legislación. En otros sistemas no hay tanta legislación porque es de precedentes, se aplica la ley por precedentes. Y aquí hay mucha legislación. Entonces, claro que estamos en la construcción de todo ese sistema legal mexicano que se genera a partir de la reforma al primero constitucional en el 2011, y sí nos hicieron presiones sobre eso. Señor senador, yo quiero preguntar rápidamente en otro tema. Esta bondadosa entrega de narcotraficantes a Estados Unidos a través de esta mecánica de las extradiciones avaladas por acuerdos internacionales, ¿se entiende que es honrando estos acuerdos o es
la debilidad de las instituciones de no poder salvaguardar a delincuentes de esta peligrosidad en cárceles mexicanas? Es las dos cosas. Hay un permanente proceso de acuerdos y procedimientos de extradición entre ambos países, ¿sí? Básicamente, la autoridad judicial o la competencia de la autoridad que debe de juzgar primero es cuando se comete un delito primero. Si el primer delito se cometió en Estados Unidos, debiera juzgarse primero en Estados Unidos, compurgar la condena y después ser entregado, ¿sí?, a la autoridad mexicana, y viceversa, Hoy no tengo duda en afirmar que la decisión de enviar, extraditar a reos, delincuentes tan importantes como los que fueron extraditados esta semana, tiene que ver también con un reconocimiento de que aquí no hay garantías para su debido resguardo, y yo no tengo duda en afirmar que tiene que ver con presiones internacionales. Vean ustedes que pronto habrá un informe de país. Todo está vinculado con eso. Estar tomando acciones y decisiones para hacer que la opinión que la comunidad internacional tiene en México respecto de estos asuntos del debido proceso, del sistema del debido proceso y del tema de las detenciones del servicio del sistema penitenciario está funcionando. Entonces tiene que ver con todo, que no se diga que casualmente se resolvieron todos los procesos estos en esta semana o hace 8 días, porque claro que se siguen procesos, ¿sí? Claro que se siguen procesos. Pero pues yo me quedo con esa frase tan bonita que dijo un senador del PRI cuando dijo: a ellos se les escopó la puerta, a nosotros tuvieron que hacer en un carrito. A nosotros tuvieron que construir un tunelzote. Ahora sí que Crearon empleos. ¿Cómo no lo pusieron en sus recuentos, no me ayudes, compadre. El presidente de la mesa directiva aseguró que no hay un acuerdo prefigurado en relación con la integración de la Corte. Sí. ¿Usted se queda satisfecho y confía en ese señalamiento del presidente? Ya lo había contestado y te contesto, Mayolo. Gracias. Yo celebro que lo haga. Celebro que haga ese pronunciamiento el presidente del Senado, porque estamos hablando en este momento del ámbito del presidente de la República, del titular del Ejecutivo, que es donde se está construyendo las ternas. Cuando lleguen las ternas al Senado, será del ámbito del Senado, y entonces los senadores podremos decir, denunciar o no, si existe un acuerdo entre las bancadas para que los cargos de la Corte estuvieran a favor de dos perfiles partidarios, PRI y PAN. Roberto Gil es el presidente del Senado y hace una labor institucional y le toca a él hablar por el Senado. Le toca y lo hace bien. Roberto Gil también es un distinguido e importante miembro del Partido Acción Nacional, y su voz, cuando él lo dice, pues debe de ser vista como un hecho que conoce. Pero de lo que yo hablo es de lo que yo sé. Primero, la referencia sobre este asunto que hizo un legislador del PAN, senador del PAN, en el Pleno. ¿Sí sabes a quién me refiero, verdad? Javier Corral lo dijo, ¿verdad que sí? Si no, les doy la versión estenográfica, ¿sí? Después, los escritos que se nos han presentado a los grupos parlamentarios y a senadores de los magistrados, de la Unión de Magistrados, agrupación de magistrados y de jueces de distrito, donde revelan esa circunstancia.
y después el cabildeo desatado sobre estos asuntos que existe. O sea, yo qué bueno, celebro lo que dijo Roberto Gil, pero no voy a decir, no voy a negar, ni voy a dejar de mencionar lo que hay, ¿sí? Y entonces deberíamos preguntarle solamente como un acto de ingenuidad, no, a Malio Fabio Trones y a Ricardo Anaya, ¿no? Porque Ricardo Anaya descartó hoy en la prensa, habló por Santiago Krill, ¿verdad? Sí. Pero no dijo nada de los otros dos. Martínez. nada de Raúl Cervantes. No dijo nada de los otros dos miembros de su partido que se han mencionado, ¿verdad? No los bajó, pues. ¿Quién más son? Gómez Montt, ¿Quiénes son los otros dos? Fernando Gómez Montt. No es miembro del PAN. ¿ya no? Pues es como si un día el Jaguar se fuera del PRD. Siempre va a ser del PRD. De corazón. Morena. Sí. Sí. De corazón. ¿Sí me explicó? No, pues O sea, aquí no es miembro del está. ¿Qué PRD. pasó? Aquí estamos. ¿Sí o no? Ese ejemplo no lo ¿Qué ponga. es que Encinas cuando camina, ¿quién va caminando? Encima. Pues es el perredista Encinas. Pero ya lo van más del lado de Morena. ¿Sí, verdad? Senador, nada más rápidamente, en la parte de la Corte que dice que se necesita un rediseño, ¿también ustedes van a presentar una iniciativa en ese caso? Sí, pero yo la que te digo, Una es la de participación de ciudadana. cómo garantizas la participación de la sociedad, ¿sí?, en la construcción de leyes y en la toma de decisiones. Y la otra sería un nuevo modelo para la designación de Sí, los- bueno, esa parte ya la presentó don Manuel y como diría Carlos Navarrete, me sumo.